Chicos, buenas noches. ¿Se me puede escuchar? Sí, Perfecto. Bueno, soy Wilmer Jair Pumecharri, estudiante del quinto año de la Universidad de Unidad del Cusco. En esta oportunidad voy a tocar el tema, que es la fiebre reumática. Un particular, como una introducción, este es una enfermedad cardiovascular que también tiene una afección ósea y parte reumática, que en antiguos tiempos no había un control pertinente y al pasar de los años da una secuela que lo vamos a ver más adelante, que perduraba mucho en ciertas personas. Así que, bueno, vamos a comenzar. Primero hay que definir lo que es la fiebre reumática. Esta va a ser una enfermedad multisistémica, ya que va a atacar a diferentes sistemas debido a una reacción autoinmune de una bacteria. En este caso, el estreptococo del carácter beta hemolítico de tipo A. Esta patología tiene la característica de que las manifestaciones tienden a resolverse completamente, pero tienden a dejar una secuela, que son las patologías cardíacas. La característica de esta enfermedad es que dentro de las literaturas antiguas es una enfermedad de pobreza, donde hay hacinamiento, donde hay una falta de higiene, una falta de atención a una atención médica, ¿no? En pocas palabras, no hay un buen saneamiento. Entonces, esto condiciona que el estreptococo tenga una mayor revisión para infectar a la propia persona, ¿no? Entendamos un poco la epidemiología. La fiebre reumática principalmente va a estar dado en los rangos en niños, entre los 5 a 15 años, y unos casos muy raros, muy extraños, ya posterior a los 30 años. ¿Por qué se da esto? Porque al estar en un hacinamiento, son niños, tienen la tendencia de jugar en la tierra o tomar agua contaminada en algunos casos porque no está bien saneada. Entonces tienen episodios frecuentes de una faringoamigdalitis. Entonces, al tener un episodio de una faringoamigdalitis, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, esas son las personas que tienen más frecuentemente enfermarse y posteriormente generar lo que es una fiebre reumática. Se dice que la prevalencia a una cardiopatía reumática ya precede a los 25 a 40 años. Entonces, en términos eh, más epidemiológicos, hablamos de una fiebre reumática que va a ser igual en varones y mujeres, pero una carditis reumática va a ser más frecuente en mujeres en una relación de 2 a 1. Viendo un poco acá el mapa que nos da la prevalencia de la carditis reumática en niños de 5 a 14 años, vemos que nuestro país está entre 1 a 3 por 1000 casos. Y como ven, es más precedente en zonas de hacinamiento, no hay saneamiento potable, como es en el caso del África, ¿no? Un gran ejemplo. A diferencia de un caso de un país primermundista que sí tiene este acceso médico, ¿no? Que puede ser Estados Unidos o la parte de Europa. Entonces veamos la fisiopatología. Para la fisiopatología, este esquemita que yo lo diseñé es una manera propia de aprenderlo y muy sencilla también. Primero hay que identificar 3 factores: un factor ambiental, un factor del propio germen y un factor que el propio huésped va a tener. Entonces hemos definido que es una reacción multisistémica de carácter autoinmune, o sea, una reacción inmunológica inadecuada. ¿Qué va a suceder? Va a haber un cruce de los propios antígenos. Entonces, debido a esto, al tener ya propio un hacinamiento de la condición del ambiente, tener infecciones repetitivas como son las faringoamigdalitis,
El propio germen, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, va a causar esta enfermedad. Y dentro de sus componentes de la bacteria, vamos a encontrar dos principales, que son los factores que va a intervenir, propios del germen, que es la proteína M y la N-acetilglucosamina. Estos son similares a sus propios antígenos, es por eso que realizan el cruce y empiezan a atacar dos sistemas muy importantes, el corazón y las articulaciones. Entonces, al producirse esta cascada inmunológica, evidentemente inadecuada, ya que está atacando a tu propio cuerpo, va automáticamente a crearse mayor inflamación, y va a haber un momento donde primero va a ser un episodio propio de una faringoamigdalitis, pasan los días, la persona se sana, vuelve a tener este proceso de faringoamigdalitis, eso se conoce como otra característica, otro factor propio del huésped, que son las repeticiones recurrentes. Entonces, a la primera no puede haber sido muy agudo, la segunda un poquito más de medicación, si es que la tuviera, y a la tercera ya un poco más grave. Y con el tiempo va a desarrollar lo que es una cardiopatía reumática, que es una de las secuelas que se desarrolla con las décadas, ¿no? Una persona que haya tenido una fiebre reumática a los 7 años, después de 10, 15 años, recién va a desarrollar una cardiopatía reumática. Entonces, todo este proceso fisiopatológico nace desde los factores propios del ambiente, que es el hacinamiento, el propio del huésped, que pueden ser las infecciones repetitivas o recurrentes que tenga con este estreptococo beta hemolítico, y evidentemente las características propias del germen, ¿no? Como es este cruce de la proteína M y el N-acetilglucosamina. Habiendo entendido la fisiopatología, vamos a ver qué cosa nos puede causar. Primero hay que entender que el cuadro clínico tiene un periodo de incubación o un periodo de latencia que también se le dice. Esto es un promedio de 3 semanas. Algunas literaturas pueden variar entre una semana a 5 semanas después de un episodio de una faringoamigdalitis. ¿Qué quiere decir? Que la fiebre reumática no aparece seguida de una faringoamigdalitis o una amigdalitis, ¿no? Sino va posterior a 1 a 5 semanas aproximadamente. Entonces, al principio es una amigdalitis, pero no puedes catalogarlo como una fiebre reumática. Tiene que cumplir el plazo de 1 a 5 semanas para que tengas un antecedente de faringoamigdalitis para catalogar una sospecha de una fiebre reumática. Dentro de esas sospechas está el propio cuadro clínico. Como hemos visto en la fisiopatología, va a haber un compromiso cardíaco y un compromiso articular. En el compromiso cardíaco, en la mayoría de los porcentajes que suele causar esta secuela, es la carditis reumática, ¿no? En un 50 a un 60%, que es una afección de la propia válvula del corazón. Principalmente la válvula mitral, es la que más se afecta. Y en algunos casos suele afectarse la válvula aórtica. Y en raros un poco más, pero súper raros, se afecta ambas, la mitral y la aórtica. Dentro de otro compromiso cardíaco, vamos a ver el bloqueo de, eh, del aurículo ventricular en primer grado, ¿no? Como dentro de sus características de los bloqueos, el segmento PR va a estar aumentado en 0.20 segundos, ¿no? Y aquí es donde aparece un signo anatomopatológico, que son los nódulos de Rechow. Antiguamente la fiebre reumática, dentro de sus secuelas, causaba eh, una patología que engloba dentro de la cardiología múltiples factores que surgen, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esa imposibilidad del propio corazón a cumplir su propia función. Y dentro de las secuelas que también causa la fiebre reumática es esto, ¿no? Causaría una insuficiencia cardíaca. Puede ser por una miocarditis o la propia carditis.
Y la característica principal que se busca al momento de un diagnóstico es la propia valvulopatía reumática, ¿no? Que va a causar esta afección valvular, tanto la mitral, que es la principal, ¿no? Sea una insuficiencia o después de unas décadas, causando una estenosis. Dentro del compromiso articular encontramos la poliartritis, ¿no? Que así como algunas enfermedades reumáticas tiene su característica. En este caso, la poliartritis va a tener una característica de calor en la zona de la articulación, el rubor, la inflamación de las grandes articulaciones y un carácter migratorio, que puede empezar en las manos, después de un tiempo puede pasar a las rodillas, o puede ser en mano izquierda, rodilla derecha, al día siguiente puede ser a lo contrario. Poliarticular, varias articulaciones, ¿no? Pero esa característica migratoria, con calor, con rubor. Otro cuadro es el compromiso neurológico. Esto se da en bajo porcentaje, pero también puede darse, que es la corea de Sydenham, que tiene su periodo de latencia hasta 6 meses, que tiene la característica de movimientos involuntarios en cabeza, lengua, miembros superiores, que al ser característico de la corea de Sydenham, al momento que el paciente se concentra, se elimina ese movimiento involuntario. Y al momento que esté en un periodo de sueño, o sea, está durmiendo, esta corea desaparece. A diferencia de otros tipos de coreas en un ámbito neurológico, ¿no? Otra comparación con la corea de Huntington. Y un compromiso cutáneo, que tenemos dos principales. Los nódulos subcutáneos y el eritema marginado. Los nódulos subcutáneos van mucho con la carditis y tienen la característica de presentarse en zonas extensoras y de carácter indoloro. Y suelen aparecer entre las 2 a 6 semanas y luego desaparecen espontáneamente. Otro que vamos a ver más adelante para los criterios diagnósticos es el eritema marginado, que es muy poco frecuente, pero al momento que aparezca este es muy rápido, que si es que lo ves tienes una suerte muy grande, pero en la mayoría de pacientes que tienden a sufrir una fiebre reumática no se logra observar. Es en un momento determinado. ¿Por qué? Porque primero el eritema tiene una disposición pálida, como cualquier eritema, de un patrón de serpiente. Una zona pálida y tiene la característica de estar, ¿no? Eritematizado a los costados de un patrón de serpiente. Pero al ser marginado desaparece al momento, rápidamente. Entonces son unos minutos que puede aparecer y al momento desaparece. Y lo vamos a ver acá en las imágenes. Primero, bloqueo de primer grado, como ven en el segmento PR. El propio eritema marginado, ¿no? Como se ve. Este aspecto de la zona pálida, el aspecto serpenteroso, y que desaparece rápidamente, ¿no? Y bueno, la poliartritis que puede ser tan dolorosa que llega a ser discapacitante. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? El diagnóstico para una fiebre reumática se basa en los criterios de Young. Jones, en base al cuadro clínico que presentaban los pacientes, estableció un diagnóstico de criterios mayores y de criterios menores. Importante, lo que hemos repasado ahorita del cuadro clínico, en parte convienen a los criterios mayores, ¿no? Lo que es la propia carditis, la propia artritis o poliartritis, los nódulos subcutáneos
y la corea de Sydenham y el eritema marginado como de los menos frecuentes. Todo esto engloba una memotecnia, ¿no? Que es cáncer, ¿no? Carditis, artritis, nódulos, corea y eritema, que comúnmente suelen preguntar. Dentro de los criterios mayores está la propia fiebre, como es una infección, puede causar fiebre. Altralgias, ese propio dolor, a diferencia de la artritis, que es una inflamación. Que haya tenido una fiebre reumática previa, ¿no? Esos episodios propios de la fisiopatología que hemos hablado. La propia carditis reumática previa que haya precedido. Marcadores de inflamación, como son la BCG y la PCR. Y en el electrocardiograma, un segmento PR alargado. Entonces, la fiebre reumática surge después de 2 a 4 semanas, como lo hemos establecido, 1 a 5 semanas aproximadamente, después de una exposición de una faringitis al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Para realizar un diagnóstico certero hay que tener en cuenta o dos criterios mayores o un criterio mayor más dos criterios menores para evidenciar o tener un diagnóstico un poco más certero de que es una infección por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, teniendo la clínica ya tenemos un 80% de sospecha y quizás de confirmación del diagnóstico. Pero tenemos también exámenes auxiliares. Dentro de ellos está el propio conteo de leucocitos. Evidentemente va a haber una inflamación, entonces los leucocitos van a estar aumentados. El BCG, que es un criterio menor. El PCR también, que es un criterio menor de inflamación. En el EKG vamos a encontrar el segmento PR. Y el ecocardiograma, que es muy importante ante una sospecha, como bien dice acá, de fase aguda, ya que evidenciamos la propia insuficiencia mitral, de la propia válvula mitral, en este caso, que puede demostrar este engrosamiento de la propia válvula, ¿no? Que de por sí va a causar esta insuficiencia, solo en fase aguda, recordando que la secuela en décadas es una estenosis mitral. Otra manera de encontrar también al, al estreptococo es el propio cultivo de la secreción faríngea, una serología antiestreptocócica para ayudar a confirmar el propio diagnóstico que es una infección reciente del estreptococo. Yendo al tratamiento, el primer tratamiento antes de darle las medicinas necesarias es el reposo, ya que en las fases agudas, y sobre todo si hay carditis, afecta mucho lo que es la vida de la persona y puede ser muy incapacitante. Entonces es necesario que la persona descanse, ya que puede generarle mayores problemas. Otro, hay que tratar sus dolores, tanto de la artritis o las artralgias que puede presentar. Para eso tratamos antiinflamatorios, AINES, y para la propia bacteria, la propia infección, un tratamiento antibiótico. Entonces, con el tratamiento antiinflamatorio, ante una artritis sea moderada, grave, puede estar acompañada de una carditis, no se evidencia cardiomegalia o algún signo de insuficiencia cardíaca, pues optamos por salicilatos. Si presenta una carditis, es mejor utilizar corticoides. Ante una cardiomegalia o presencia de pericarditis, insuficiencia cardíaca, ¿no? El uso de corticoides como la prednisona es muy importante en un tiempo de 2 a 3 semanas, ¿no? Y posterior reducir ya y continuar con los propios salicilatos en las posteriores 4 a 8 semanas para concluir el propio tratamiento antiinflamatorio. Con respecto al tratamiento antibiótico de la propia fiebre reumática, primero hay que tener en cuenta el peso del paciente.
Sabemos que son niños, rara vez se da en adultos. Entonces, normalmente un niño tiende a pesar menos de 30 kilos o mayor de 30 kilos, ¿no? El tratamiento de primera línea es la penicilina benzatínica. Si es menor a 30 kilos, utilizamos, algunas literaturas dicen menor a 20 kilos, 600.000 unidades por medio de intramuscular en una sola dosis. O si es que pesa más de 30 kilos, algunas literaturas también dicen mayor a 20 kilos, 1 millón, 1.200.000 unidades intramuscular en una sola dosis. Eso es lo primordial. Pero, ¿qué pasa si la persona es resistente o es alérgica a la penicilina? ¿Qué se suele dar en raros casos? Utilizamos un macrolídeo, que es la eritromicina, pero ya no va a ser una sola dosis. Efectivamente, va a ser ya 40 miligramos por kilo por día, por vía oral, efectivamente, y en un tiempo prolongado de 10 días. En caso no haya penicilina benzatínica, se usa otro tipo de penicilina, como es la penicilina V. Y también teniendo en cuenta el criterio de dosis, en caso es el peso, ¿no? Mayor a 30 kilos, menor a 30 kilos. Ahora, ya hemos tratado a nuestro paciente, hay que evitar que se vuelva a infectar. La manera con la que él se vuelve o evitamos que ya no se pueda infectar es la propia profilaxis. Así reducimos el riesgo a que pueda con los años, con el tiempo, producir una propia insuficiencia mitral, una estenosis mitral y una carditis reumática que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Tenemos tres tipos de profilaxis. La primera es la primaria, como su nombre lo dice. Es la propia prevención de los ataques, o sea, de la propia infección que pueda dar la fiebre reumática, haciendo un buen diagnóstico y tratando óptimamente la propia faringoamigdalitis, ¿no? En su tiempo. La profilaxis secundaria ya es la prevención de recaídas. Si ya ha tenido una infección de fiebre reumática, hay que evitar que continúe cayendo en estas infecciones repetitivas. ¿Cómo? Bueno, la profilaxis también utiliza los mismos antibióticos que se usa para el tratamiento, tanto la penicilina besatínica, la penicilina B o la eritromicina si en caso es alérgico. Pero el criterio del tiempo que se va a usar es si tiene presencia de carditis o no tiene la presencia de carditis. Si en caso tiene la presencia de carditis, el fármaco sin duda tiene que ser para toda la vida. Si en caso no tiene, se puede dar 5 años desde el último brote o lo recomendable hasta que alcance la adultez, que es aproximadamente 20 años, 18 años, algunos dicen 22. En dosis en el caso de la penicilina, pues intramuscular, 1.200.000 cada 3 semanas. En el caso de la eritromicina, cada 12 horas. Por el tiempo prolongado, si es toda la vida, si son 5 años, sin carditis o hasta la edad adulta. Y en este caso sí se puede utilizar la sulfasenacida para medio de profilaxis, pero teniendo en cuenta el peso. Y por último, la profilaxis terciaria es ya evitar otro problema, que es la endocarditis infecciosa, en pacientes que tengan una secuela de una cardiopatía reumática, ¿no? Evidentemente, si es una persona que ha tenido en su juventud una fiebre reumática, y en su adultez ha desarrollado una cardiopatía reumática y la persona consume drogas, tiene una tendencia a hacer una endocarditis infecciosa. Drogas intravenosas, evidentemente. Entonces, evitar ese panorama para causarle otro problema valvular en realidad. Y posteriormente también un problema más común es la propia insuficiencia cardíaca. Ya para concluir, este tema que es
cortísimo. En este banner está el resumen de lo que es la fiebre reumática, repasando una enfermedad inflamatoria multisistémica a consecuencia de una faringitis por el estreptococo beta hemolítico de tipo A, que causa carditis en un 40-50% y su afección más frecuente es la mitral, la válvula mitral. Después la aórtica y primero es una insuficiencia y como secuela es una estenosis. Para el diagnóstico utilizamos los criterios de Jones, recordando la hematoidea cáncer, ¿no? Carditis, artritis, corea, nódulos y eritema. Y los criterios menores. La fiebre, las altralgias, PCR-BCG elevado, prolongación del PR y leucocitosis. Y recordando, a partir de dos criterios mayores, se realiza el diagnóstico o un criterio mayor más dos criterios menores. Y teniendo en cuenta propiamente el antecedente que haya tenido una faringitis por el estreptococo beta hemolítico. Y el tratamiento propio, ¿no? La penicilina B o penicilina benzatínica, menor a 20 en este caso, pues, aparece 600.000 unidades, dosis única, o si es mayor a 20 kilogramos, 1.200.000, dosis única. Y en casos raros en adultos, la propia penicilina por vía oral. Esto ha sido todo. Si hay preguntas, estoy dispuesto a responderlas, agradeciendo nuevamente la invitación.